Así que sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. Sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. Recordemos por un momento, hermanos, el ejemplo que se señaló en otra lección con anterioridad sobre un problema que surgió en una iglesia local a causa de la música. En aquella ocasión decíamos que mientras que para algunos la música era demasiado rápida, para otros era demasiado lenta. Algunos señalaban que la iglesia se había convertido en una especie de discoteca, mientras que otros al mismo tiempo señalaban que la música que se elegía era más bien fúnebre. Lo interesante es que tanto un grupo como el otro hablaban acerca de el mismo contexto, pero con perspectivas completamente distintas. Ahora, asignémosles un nombre a esta iglesia local, un nombre ficticio. Y vamos a llamarla como el autor del material que hemos estado usando como base para estos estudios, la llama la Iglesia de la Gracia. Lo lamentable es que esta controversia acerca de la música en esta iglesia local, la Iglesia de la Gracia, no consistía en un hecho meramente aislado. En esta iglesia, la Iglesia de la Gracia, a menudo había toda clase de conflictos por toda clase de cosas. Hasta que un día, en medio de la última controversia en la que se encontraban sumergidos a causa de los diferentes puntos de vista con respecto a la fecha de la fundación de esa iglesia local, uno de los diáconos se levantó y comenzó a citar Gálatas capítulo 5, versículo 15, el texto que hemos usado como base para estas enseñanzas. Pero si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad que también no os consumáis unos a otros. Al citar este texto, al mismo tiempo aquel diácono señalaba su frustración a causa de las actitudes y los comportamientos pecaminosos y el hecho de que en última instancia absolutamente nadie en aquella iglesia local estaba haciendo un verdadero esfuerzo por lograr la paz en medio de ellos. Y ese fue el momento que el Espíritu Santo empleó para comenzar a despertar a la iglesia de la gracia, a la necesidad de entender lo que significa la paz que el Señor ofrece por medio de su palabra. Hemos ya hablado de varios principios bíblicos para tratar el conflicto que eventualmente puede surgir dentro de una iglesia local o los unos con los otros, incluso aplicando esto en el contexto de los hogares. Hemos hablado ya de los 3 principios fundamentales que las Sagradas Escrituras nos revelan, y estos son: actúa en humildad, actúa en el Espíritu y actúa en amor. Todo a la luz de las Escrituras. La clase de humildad que se nos revela en Filipenses capítulo 2, la clase de amor que se nos revela en la primera carta a los Corintios capítulo 13, el andar en el Espíritu del que se nos habla en el capítulo 5 de la carta a los Gálatas. Estos son los principios fundamentales respecto a cómo deberíamos de conducirnos cuando hay dificultades, conflicto entre los unos y los otros. Hablamos también ya de algunos principios prácticos, como lo son el control a tu lengua, controlar nuestras palabras, someter nuestra boca, nuestras palabras al Evangelio, a la palabra de Dios. Hablamos acerca de controlar nuestra tendencia a criticar. Hemos hablado acerca de controlar aún nuestra ira. Aspectos prácticos que son indispensables para poder abordar las diferentes dificultades que surgen eventualmente entre nosotros, hermanos. Vamos a ver 2 principios más. El día de hoy veremos la importancia de que activamente seamos unos que buscan ser pacificadores. Busca ser un pacificador. Y es que la pacificación, hermanos, es una de las principales características que todo verdadero cristiano, todo aquel que dice ser hijo de Dios, debería reflejar en sus relaciones para con su prójimo.
Y en cuanto a este tema, podemos señalar el día de hoy en nuestro estudio 7 conceptos claves que son indispensables para entender y aplicar en nuestras vidas si es que realmente deseamos experimentar la verdadera paz y la unidad que son una característica del Evangelio mismo, hermanos. ¿Qué tan importante es ser el pacificadores y el buscar la paz y la unidad en una iglesia local que incluso nos lleva a contemplar la esencia del Evangelio mismo? Por naturaleza, siendo pecadores, nosotros estamos enemistados con Dios, separados, apartados de Dios, pero por causa del Evangelio nosotros llegamos a tener paz con Dios. De manera que la paz en una iglesia local debería ser el sello, la característica de una verdadera vida sustentada en el Evangelio, hermanos. El primer concepto entonces que hoy veremos es: la pacificación es bendecida por nuestro Señor Jesucristo. Vayamos a Mateo capítulo 5, versículo 9 brevemente. En ese sermón del monte, nuestro Señor Jesucristo proclamó estas palabras. Mateo capítulo 5, versículo 9. Bienaventurados, ¿quiénes? Los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Un comentarista dice respecto a este texto: aquí se pronuncia una bendición sobre todos aquellos que, habiendo recibido la reconciliación con Dios por medio de la cruz, ahora procuran por su mensaje y por su conducta ser instrumentos para impartir este mismo don a los demás. Por medio de las palabras y el ejemplo, estos pacificadores que aman a Dios, se aman unos a otros y aún a sus enemigos, promueven la paz entre los hombres. Esta bienaventuranza, hermanos, no se dirige simplemente a personas que son pacíficas, no, sino que se dirige a aquellos que luchan a favor de la paz, de mantener la paz. Dice el autor del libro que hemos estado usando, Alexander Strauch: los verdaderos pacificadores son aquellos cuyo líder es el Dios de paz, los que anhelan la paz con todos los hombres, proclaman el evangelio de la paz y modelan sus vidas según el príncipe de paz. El evangelio está saturado de este elemento, hermanos. Dios se revela a sí mismo como un Dios de paz. Él nos manda a tener la paz, a buscar la paz con todos los hombres. Él nos llama a proclamar el evangelio de la paz. Y Cristo mismo se revela como el príncipe de paz. Estas palabras entonces nos enseñan que la paz, hermanos, es una obra que lleva el sello de Dios. Dios se revela como ese Dios de paz, y la cruz es la obra por excelencia a través de la cual se establece la paz entre un Dios santo y hombres que somos pecadores por naturaleza. Una gran cantidad de textos podemos citar respecto a este mandato. Romanos 15, versículo 33, puede tomar notas o puede ir rápidamente en su Biblia. Voy a leerlos de manera muy rápida para no tomar mucho tiempo, pero dice Romanos 15, versículo 33: y el Dios de paz sea con todos vosotros. Amén. La segunda carta a los Corintios, capítulo 13, versículo 11: por lo demás, hermanos, tened gozo, perfeccionaos, consolaos, sed de un mismo sentir y vivid en paz, y el Dios de paz y de amor estará con vosotros, dice el apóstol Pablo. La carta a los Filipenses, capítulo 4, versículo 9: lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced, dice el apóstol Pablo, y el Dios de paz estará con vosotros. Colosenses, capítulo 1, versículos 19 y 20: por cuanto agradó al Padre que en él habitase toda plenitud, y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz.
Observe cómo hay una gran cantidad de textos y tengo unos más aquí. Primera de Tesalonicenses 5:23, Segunda de Tesalonicenses capítulo 3 versículo 16, Hebreos 13:20, y podemos seguir escudriñando y escudriñando y escudriñando y veremos cómo la palabra de Dios habla abundantemente acerca del llamado al pueblo de Dios a buscar la paz, reflejando así el carácter de su Dios. Por lo tanto, aquellos que de palabra y por su ejemplo son promotores de esta paz, en el Sermón del Monte son llamados bienaventurados. Y el título que se nos da, dice un autor, es hijos de Dios. Designación del elevado honor y dignidad, mostrando que por la promoción de la paz hemos entrado en la esfera misma de la actividad de nuestro Padre. Somos sus colaboradores por su actitud, por nuestra actitud de confianza y nuestras muchas buenas obras realizadas por gratitud y para la gloria de Dios. Nos hemos convertido en agentes del Señor que en todo lugar están comprometidos en la tarea de expulsar el mal de los corazones de los hombres, llenándolos con todo lo que es bueno y noble. El primer punto entonces que estamos enfatizando: la pacificación, hermanos, es bendecida por nuestro Señor Jesucristo. En segundo lugar, la pacificación produce vidas e iglesias santificadas y saludables, hermanos. No solamente es bendecida por el Señor, pero produce fruto. Trae vidas e iglesias santificadas y saludables. Veamos Santiago capítulo 3. Versículos 17 y 18. Este es un pasaje particularmente útil para comprender las bendiciones que aquellos que hacen la paz pueden traer sobre la vida de todos los que le rodean, particularmente en el contexto de la iglesia local. Y observe cómo comienza la parte que quiero señalar. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía, y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Deje leer otra traducción. Pero la sabiduría de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, condescendiente, llena de misericordia y de buenos frutos, sin vacilación, sin hipocresía, y la semilla cuyo fruto es la justicia se siembra en paz por aquellos que hacen la paz. Vuelvo a leer esa parte final. La semilla cuyo fruto es la justicia se siembra en paz por aquellos que hacen la paz. Si tal como vimos hace un momento con varios textos, Dios es el Dios de paz, la paz es una de las bendiciones que su pueblo, sus iglesias locales deberían disfrutar. En este pasaje de Santiago, Él está buscando que los creyentes puedan experimentar esta paz verdaderamente. Cito a un autor. Utilizando una imagen de la agricultura, Santiago comparó a los pacificadores con los agricultores que siembran la semilla y viven con la expectativa de una valiosa cosecha. A diferencia de los agricultores que siembran las semillas en el suelo, los pacificadores siembran sus semillas en las mentes y en los corazones de sus hermanos en la fe. Siembran las semillas en paz, no con ira, ni por egoísmo, ni con impaciencia. Con el tiempo, tales semillas que se han sembrado producen una cosecha, una gloriosa cosecha de vidas e iglesias santificadas. El fruto de justicia de los creyentes pacificadores produce una conducta piadosa y justa que agrada a Dios, una conducta que es pura, que es pacífica, que es amable, que es benigna, que es llena de misericordia y de buenos frutos, sin ninguna clase de incertidumbres y mucho menos hipocresías. Es una conducta que en última instancia refleja el fruto del Espíritu y un comportamiento semejante al de nuestro Señor Jesucristo mismo. Es una conducta que contribuye a la armonía
entre las personas. La paz, hermanos, es algo completamente necesario para la buena salud espiritual de una iglesia local y para que ésta pueda crecer en santidad y en justicia. La falta de paz, en contraste, acarrea contiendas, acarrea discordias, acarrea iras, acarrea incertidumbre, miedos, temores, entre muchas otras cosas. En un ambiente carente de paz, el evangelio no prosperará, hermanos. De hecho, la falta de paz en un cuerpo local contradice abiertamente el contexto que el evangelio señala que debería existir entre los cristianos, entre los creyentes. Es una contradicción cuando en una iglesia local no hay paz de lo que dicen proclamar. Proclamamos un evangelio de paz y si no hay paz entre nosotros, estamos contradiciendo abiertamente con nuestra conducta lo que estamos anunciando a través de las Escrituras. Hendrickson dice, los pacificadores plantan y cosechan justicia en paz. En el contexto del contraste que establece Santiago entre la sabiduría celestial y la terrenal, esto significa que la justicia no se puede producir en un clima o en un ambiente de amargura y egoísmo. La justicia crecerá solamente en un clima de paz. Y esto es lo que enseñan los salmos, hermanos. Salmo 133, no dice, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. ¿No dice el Salmo que es ahí donde el Señor envía bendición y qué? Vida eterna. La pacificación entonces, hermanos, produce vidas e iglesias santificadas y saludables. Tercer concepto de nuestro estudio breve de hoy. La pacificación es responsabilidad de cada creyente, hermanos. Si escudriñamos detenidamente las Escrituras, encontraremos algo que es sumamente importante en cuanto al establecimiento de la paz. Y es lo siguiente. Cuando vamos a la palabra de Dios, hermanos, nos vamos a dar cuenta que la pacificación no es opcional, sino que es un mandato bíblico dado a cada cristiano, hermanos. Es decir, usted y yo somos responsables de buscar ser pacificadores en el ámbito de la iglesia local y en cualquier contexto en el que nos desenvolvamos, hermanos. Ese es un mandato que Cristo Jesús nos ha dado a cada uno de nosotros, quienes decimos ser su pueblo. Y déjeme citar también una gran cantidad de textos aquí. Puede tomar nota de ellos. Marcos capítulo 9, versículo 50. Dice, buena es la sal, mas si la sal se hace insípida, ¿con qué la sazonaréis? Tened sal en vosotros mismos y tened paz, dice el Señor, los unos con los otros. Romanos 12, 18. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Otra vez, un mandato. Segunda de Corintios 13, 11. Por lo demás, hermanos, tened gozo, perfeccionaos, consolaos, sed de un mismo sentir y vivid en paz. Otro mandato de nuestro Señor para con nosotros. Primera de Tesalonicenses 5, versículos 12 y 13. Os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan, y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. Tened paz, dice el Señor, entre vosotros. Romanos 14, 17 al 19. Porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Así que sigamos lo que contribuye a la paz, dice el Señor, y a la mutua edificación. Son mandatos dados a nosotros, hermanos. Procuren la paz, dicen cada uno de estos textos. Busquen la paz. Hebreos 12, 14 dice, seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Hermanos, este es un texto que a menudo citamos hablando de la importancia de buscar ser santos, de ser santificados, pero olvidamos a menudo la primera parte. No solamente dice que sigamos la santidad, sino que sigamos
la paz. Y esa palabra seguid es una palabra interesante, hermanos. La palabra griega propiamente significa perseguir de manera agresiva, como lo hace un cazador al perseguir a su propia presa. Es lo que el apóstol, el autor de los Hebreos, está diciendo: persigan insistentemente la paz, búsquenla con todas sus fuerzas. Lo mismo se nos repite en 2 de Timoteo 2:22, cuando Pablo escribe a Timoteo: huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia. La palabra sigue, una vez más, es la palabra griega. Persigue de manera agresiva la justicia, la fe, el amor y la paz con los que de corazón limpio invocan al Señor. Y finalmente el apóstol Pedro, 1 de Pedro 3:11, dice: apártese del mal y haga el bien. Busque la paz y sígala. La paz, hermanos, en cada creyente, como en la iglesia local, es un fruto del Espíritu, y lo contrario son las obras de la carne. Es la paz lo que debería caracterizar nuestras vidas y nuestras relaciones, hermanos. Y de esto somos responsables a la luz de toda esta abundancia de textos, cada uno de nosotros que decimos ser hijos de Dios, hermanos. Colosenses 3:15 dice: y la paz de Dios gobierna en nuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. Una vez más, la paz de Dios. Eso tiene que imperar en nuestra conducta, en nuestro carácter, en nuestras relaciones, hermanos. La mayoría de los creyentes reconocemos y entendemos muchas de nuestras responsabilidades, tales como el orar unos por otros, el servirnos unos a otros, el amonestarnos unos a otros, el exhortarnos, el apoyarnos, el enseñarnos, el cuidarnos, el amarnos unos a otros. Pero a menudo pasamos por alto lo que todos estos pasajes que acabo de citar nos enseñan claramente. Cada creyente también es responsable de procurar la paz y la unidad, y particularmente en el ámbito de la iglesia local. Dice Alexander Strauch: imagínese cómo sería ser parte de una iglesia en la que cada miembro se considera a sí mismo como un integrante del cuerpo de paz de Dios. Cada miembro se enfrentaría a los conflictos pensando y actuando como un pacificador. Cada uno trabajaría por lograr una paz justa y recta, en lugar de competir unos contra otros para ganar una pelea o derribar a la parte contraria. La pacificación, hermanos, implica esfuerzo intencional, y cada iglesia del nuevo pacto ha tenido que enfrentar esta lucha, y a menos que seamos conscientes de ello, podríamos vernos naufragando en medio de pleitos y divisiones a causa de nuestro propio pecado, hermanos. Y eso nos lleva a nuestro cuarto punto, hermanos. La pacificación es una labor que exige valor y mucho esfuerzo de nuestra parte. Muchos, volviendo a nuestra ilustración de esta iglesia ficticia, muchos de los creyentes en la iglesia de la gracia reconocieron que consideraban a los pacificadores personas transigentes, cobardes y aún débiles. Pero llegaron a comprender que la pacificación cristiana no es cuestión de ignorar los problemas, deseando que desaparezcan o negociar simplemente una tregua. No, no es el apaciguamiento o la paz a cualquier precio. La pacificación cristiana, hermanos, es una labor ardua y sacrificada que debe ser guiada siempre por las verdades de las Escrituras. Eso es algo que tenemos que considerar y dejar en claro el día de hoy. La vida del apóstol Pablo, dice Strauch, nos ofrece un modelo de la pacificación cristiana. Él se refirió al evangelio como la palabra de verdad y el evangelio de la paz, ambas cosas. Cuando la concertación era la mejor forma de lograr que los creyentes vivieran juntos en armonía, estaba dispuesto a hacer concesiones. Sin embargo, cuando las verdades del evangelio y la palabra de Dios estaban en juego, Pablo no negociaba la verdad para apaciguar absolutamente a nadie, ni siquiera aún a sus amigos. Él no cedía terreno alguno a los enemigos del evangelio. En otras palabras, hermanos, es cierto, somos buscadores de paz y tenemos que buscar la paz a toda costa, pero no aparte o independientemente del evangelio, no aparte o independientemente de la verdad de Dios, hermanos. Esto implica esfuerzo entonces y valor, porque a menudo tendremos que confrontar pecado.
Y tendremos que hacerlo para poder buscar la verdadera paz. No podremos ignorarlo simplemente para creer que estamos en paz. No. Es necesario confrontar el pecado, pero el propósito es buscando que haya esa paz entre nosotros. La paz y la unidad no pueden tener lugar aparte de la verdad del Evangelio. Si diluimos o hacemos a un lado la verdad del Evangelio, en realidad lo que estaremos haciendo es eliminar la base de nuestra unidad y de nuestra paz. Cristo es quien por medio de su vida, muerte y resurrección logró establecer la verdadera unidad y paz. Y es por medio del Evangelio que también nosotros somos llamados a mantener la paz y la unidad los unos con los otros. Dice otra vez Strauch, cuando se debe escoger entre la unidad y la unidad debe ceder el paso a la verdad, porque es mejor estar divididos por la verdad que estar unidos por el error. Probamos la iglesia por la verdad, no la verdad por la iglesia. El apóstol Pablo enfrentó el pecado directamente, hermanos. Nunca escondía simplemente los problemas para fingir que había una paz superficial. A menudo enfrentó a los falsos maestros y era por medio de ello que procuró establecer la paz en medio de las iglesias y no aparte de ello. Como alguien que trabajó, dice otro comentarista, sacrificialmente en pro de la paz y la verdad, Pablo conocía muy bien el doloroso costo personal de lograr y mantener la verdadera paz en un mundo hostil. Paul Rees describió la actitud de Pablo hacia la pacificación de esta manera. Cuando la unidad se rompía, su corazón también se rompía. Cuando la unidad se fortalecía, su alma también se fortalecía. Hermanos, la pacificación exige esfuerzo y valor. Porque la verdadera pacificación no consiste en un mero evitar conflictos o dificultades. El contexto en el que estamos dando estas enseñanzas, hermanos, es los conflictos que pueden surgir entre nosotros. Si mi hermano está pecando y persevera en ese pecado, tengo que ser fiel a la Escritura y acudir a la luz de todos los principios que hemos estudiado ya. No con ira, no con enojo, no maldiciendo, sino en el Espíritu, en amor, en humildad. Pero tengo que, por amor de su alma, ayudarlo a ver su propio pecado y dirigirlo al arrepentimiento, hermanos, para que entonces pueda restablecerse la paz. Por eso es que tenemos que ser conscientes que esta pacificación, la pacificación cristiana, implica valor, implica esfuerzo de nuestra parte. Y hermanos, aquí quiero cargar un poco nuestras conciencias, porque es muy sencillo simplemente el salir huyendo de una iglesia local. Cuando tengo conflictos con alguien, cuando tengo alguna diferencia con ese alguien y no quiero enfrentarlos para buscar la verdadera pacificación, es sencillo simplemente salir y no crecer y seguir repitiendo el mismo patrón a donde quiera que vaya. La pacificación, por lo tanto, requiere valor de nuestra parte, requiere esfuerzo de nuestra parte. Pero recordemos en todo esto que tenemos al Señor y su Espíritu con nosotros para poder avanzar en ello. A veces será doloroso, sí. A veces se complicará más de lo que nos gustaría, sí, hermanos. Pero no podemos simplemente negociar una paz que no es conforme al Evangelio, hermanos. Tenemos que procurar hacer los esfuerzos necesarios. Leí un texto, uno de los textos que leía en Romanos dice, lo perdí. No, si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Este texto lo veremos cuando entremos a la parte del perdón, que después del próximo estudio que demos acerca de esto, voy a detenerme a profundizar en el tema del perdón en una serie de enseñanzas. Y ahí veremos un poco acerca de esto, hermanos. Pero eso significa que en ocasiones no será posible. Pero eso significa que tenemos la responsabilidad de hacer todo lo que esté de nuestra parte, a nuestro alcance, hermanos, para procurar establecer esta paz, la paz bíblica, hermanos. Un quinto punto, la pacificación en ocasiones requiere mediación, hermanos. Debido a que es tan difícil en ocasiones, hermanos, no omitamos que en ocasiones esta pacificación requerirá mediación. En acuerdo a las enseñanzas de nuestro Señor,
Los creyentes deberíamos ser capaces de resolver nuestras diferencias los unos con los otros, y en muchas ocasiones para hacerlo será necesaria la ayuda de otros creyentes. Filipenses 4, versículos 2 y 3, el apóstol Pablo enseñó la necesidad de esta clase de mediación, porque esto es algo que él recomendó en esa carta. Pueden ir ahí brevemente, hermanos. Filipenses capítulo 4, versículos 2 y 3. Él está haciendo una exhortación a un par de hermanas fieles, aparentemente hermanas entregadas a la causa del evangelio del reino. Y dice el apóstol: ruego a Evodia y a Síntique que sean de un mismo sentir en el Señor. Ellas tenían una dificultad aparentemente, había una diferencia que había surgido entre estas dos amadas hermanas en Cristo. Y en el versículo 3, Pablo dice: asimismo te ruego también a ti, compañero fiel, no sabemos quién era ese hermano, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el evangelio. Pablo está diciéndole a este hermano, de quien no tenemos idea de su identidad: ayuda a estas dos hermanas a que puedan reconciliar sus diferencias. Esto implica que en ocasiones se requiere mediación, hermanos, para poder llegar a la paz. Mientras haya personas en conflicto, a menudo será necesario que contemos con mediadores que ayuden a establecer esa paz. En otro ejemplo, Pablo reprendió severamente a la iglesia de Corinto por ser incapaces de mediar en un conflicto que surgió entre dos de sus miembros. Primera de Corintios 6, no vamos a ver el texto porque se me está acabando el tiempo, hermanos, pero el énfasis en esto es que a menudo se requerirá mediación de otros hermanos, de la iglesia como tal. Y los conflictos que surgen entre nosotros como creyentes, como hermanos en la fe, tendríamos que ser capaces de resolverlos entre nosotros como creyentes, como cristianos. Lo que Pablo reprende a los corintios es que la iglesia debería haber intervenido en medio de las dificultades que surgieron entre esos dos creyentes. Y cuando un creyente lleva a otro creyente ante los tribunales de este mundo, tal acto bien puede ser considerado una derrota moral y espiritual para ambas partes. Pablo el apóstol está confrontando a los corintios diciéndoles: corintios, ¿qué hacen yendo a buscar mediación de los incrédulos? ¿Qué hacen tratando de resolver sus diferencias? Cuando ustedes tienen la palabra de verdad, cuando a ustedes se les ha dado el Espíritu del Señor, ¿qué hacen tratando de solucionar sus conflictos? Pidiendo consejo de hombres que ni siquiera conocen ni tienen temor de Dios. Cuando una iglesia o cuando dos creyentes llegan a ese punto, por más que uno de ellos salga vencedor, en realidad es una derrota espiritual y moral para el tal. Strauch dice respecto a este ejemplo: los problemas que son parecidos a la situación en Corinto realmente provienen de problemas espirituales profundamente arraigados que ningún tribunal es capaz de resolver. Los cristianos podrían contratar a los mejores abogados, juzgar sus disputas en los tribunales y obtener incluso un veredicto de un juez experto sin tener que hacer frente a su odio, ira, fariseísmo y orgullo. El problema no es un arbitraje insuficiente o la falta de un litigio profesional. El verdadero problema con la resolución a través de los tribunales es un asunto espiritual. Los deseos carnales siguen dominando nuestro corazón y nuestra mente, y no hemos enfrentado honradamente esos deseos, ni nos hemos arrepentido de ellos ante un Dios que es santo. Esa es la raíz de nuestros conflictos, hermanos. Asuntos espirituales. Esa es la situación muchas veces en matrimonios que no se logran solucionar. La raíz está en una condición espiritual que no se quiere reconocer. Finalmente ese matrimonio podría tratar de disolverse a través de los tribunales de este mundo, hermanos, pero eso implica una derrota, porque no se atendió el pecado, porque se sigue manteniendo el orgullo, el fariseísmo, la ira, el odio, la amargura. Por eso, una vez más, hermanos, la pacificación exige valor y exige mucho esfuerzo. Sexto lugar, hermanos, faltan solo 2 puntos para concluir. La pacificación valora la unidad del cuerpo de Cristo.
en la medida en que nuestro entendimiento con respecto a la obra unificadora que llevó a Cristo crece en nuestro corazón, estaremos en condiciones de valorar mejor la unidad y la paz que debería predominar en el cuerpo del Señor. Juan 17, 20 dice, 20 al 23, mas no ruego solamente por esto, sino también por los que han de creer en mí, por la palabra de ellos, para que todos sean uno, dice el Señor, como tú, oh Padre, en mí, yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que sean perfectos en unidad. El Señor Jesucristo habló acerca de la unidad que debe caracterizarnos a cada uno de nosotros. Tan importante es esta unidad que Pablo suplicó a los creyentes gentiles y judíos que tenían tensiones sociales entre sí, que fueran solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Hermanos, se nos predicó hace una semana acerca de esta realidad. Somos un pueblo, que Cristo es el gran unificador por excelencia, el Logos. En Él lo que se había separado ahora está unido. Estábamos separados de Dios, ahora somos unidos a Dios. Siendo en otro tiempo hombres sin Dios, sin esperanza en este mundo, ahora hemos sido unidos como un cuerpo, hermanos. La pacificación, por lo tanto, debería de resaltar la importancia de la unidad que ahora tenemos como un cuerpo en Cristo Jesús. Pablo, en este texto que leía en Efesios 4:3, no estaba exhortando a los creyentes a crear una unidad. La unidad a la cual se refería Pablo es la del cuerpo de Cristo, la iglesia, y esa unidad ha sido creada por el Espíritu Santo y no por nosotros, hermanos. Nuestra responsabilidad más bien es preservar, proteger y mantener esa unidad que ya existe. No debemos escatimar, por lo tanto, esfuerzo alguno para guardar de forma práctica y visible la unidad del Espíritu, sino que hemos de hacerlo con diligencia, dice Strauch, porque esta unidad está en riesgo constante de ataque. Hermanos, y esas virtudes necesarias para preservar y proteger la gloriosa unidad del Espíritu del Señor son descritos en el versículo 2 de Efesios 4. Dice ahí el apóstol Pablo: con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. Esas son las virtudes indispensables para procurar la unidad y mantener la paz los unos con los otros. La humildad, la mansedumbre, el ser paciente los unos con los otros, el reflejar ese amor bíblico de 1 Corintios 3, hermanos, que todo lo sufre, que todo lo cree, que todo lo espera. Esas son las virtudes esenciales, hermanos, si es que realmente queremos seguir preservando la unidad entre nosotros, amados hermanos. Sé que por la gracia de Dios, como iglesia local, en estos momentos no tenemos algún tipo de dificultades serias o críticas, pero eso no significa que tenemos que bajar la guardia, hermanos. Sigamos avanzando, sigamos esforzándonos, porque siempre que surja alguna situación, procuremos abrazar estas virtudes, esta humildad, esta mansedumbre, esta paciencia, este amor. Y así procuremos la unidad y la paz de Dios siga permeando este cuerpo local, hermanos, para gloria y alabanza de su nombre. Preservar entonces la unidad y la paz es algo que debe hacerse de una manera claramente cristiana, con toda humildad y mansedumbre, soportándonos unos a otros en amor. Y es por medio de la obra del Espíritu y no en la carne que esta ardua labor se lleva a cabo. La arrogancia, la dureza, la aspereza hacia nuestro prójimo son por lo tanto actitudes que no contribuyen en lo absoluto a preservar la unidad y la paz en el Señor. La pacificación realmente tiene muchas virtudes, hermanos. Los pacificadores, a semejanza de Cristo, anteponen en humildad el bien de los demás por encima del suyo propio. Los pacificadores saben tratar con personas difíciles con un tono de voz suave y con la sabiduría que viene de lo alto. Aquellos que son pacificadores actúan en amor, negándose a sí mismos con el fin de resolver los conflictos. Aquellos que son pacificadores son dirigidos por el Espíritu, controlan sus pasiones iracundas y el uso de su lengua, hablando con gracia y verdad, promoviendo la justicia y la santidad y la sanidad entre las partes en conflicto. Un pacificador es aquel que sabe escuchar y actuar en armonía con las verdades del Evangelio y las Santas Escrituras. Un pacificador es alguien que equilibrará la bondad en su trato con el prójimo y al momento de tratar con los problemas que tienen.
Un pacificador manifestará la sabiduría de lo alto que produce pureza de corazón y mente, la bondad, la misericordia y la paz. Cuando una iglesia tiene paz, hermanos, esta se convierte en un oasis en medio del desierto. Cuando esto es una realidad propiamente, podemos señalar que se trata de una porción del paraíso mismo aquí en la tierra, hermanos. Procuremos entonces, hermanos, diligentemente trabajar para que esta iglesia local pueda hacer eso, hermanos. Una porción del paraíso mismo aquí en la tierra, en donde esa paz, la paz de Dios, gobierna nuestras conductas, gobierna nuestros pensamientos y nos lleva a dirigirnos los unos para con los otros, hermanos. Concluyamos pues nada más con 3 principios claves para recordar. Número 1, hermano, cuando estés involucrado en un conflicto, procura de forma intencional y activa establecer la paz. Número 2, ante una situación conflictiva, solicita ayuda si es necesario y mediación de otros hermanos o de la iglesia. Número 3, haz todo lo posible para preservar y proteger la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, hermano. Que el Señor siga ayudándonos, hermanos, para que podamos crecer en nuestro entendimiento y que nunca incurremos en la falta de los Gálatas, mordiéndonos unos a otros, consumiéndonos unos a otros, sino que podamos seguir viviendo conforme a la voluntad de Dios, para gloria de Dios, reflejando así el Evangelio, no solo proclamándolo con nuestras palabras, sino con nuestra conducta y con nuestras relaciones los unos para con los otros, hermanos. Oremos al Señor para concluir.